Hoy en Historias de la Montaña vamos a conversar con Roberto Tostrup. Él nació un 15 de febrero de 1933, allá en Pampa Linda, y comenzó a esquiar a los 5 años con un par de tablas hechas por su padre. Pasó por el Club Andino y 2 años después fue seleccionado por la Escuela Catalina Reynal para formar parte de un grupo de esquiadores elegidos. Siempre se destacó como un corredor aguerrido y esta actualidad lo llevó a competir en carreras internacionales en Catedral y a representar al país en el Campeonato del Mundo en Portillo en 1966 y en los Juegos Olímpicos de Grenoble, Francia, en 1968. Luego se dedicó a su carrera de instructor, siendo parte del staff inicial de FLEN, actualmente uno de los centros de esquí más importantes de Francia. Su carrera profesional lo llevó a integrar la empresa Soljet en Bariloche y a ser director de la Escuela de Esquí Catedral. Integró el directorio de Las Leñas en Mendoza y luego de trabajar en otros centros de esquí del país, pasó a dirigir Cerro Bayo, donde continúa actualmente. Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Ricky te saluda. Buen día, Ricky, ¿cómo andamos? Bien, la verdad que no sé, me quedé en el tiempo en cuanto a tu fecha de nacimiento. Me quedé en el tiempo, digo, porque casi que te tenía dentro de los contemporáneos. Y cuando veo, con la edad que ya contás, sos realmente uno de los históricos que pertenecen a este grupo selecto de quienes hicieron la montaña también. No, hay un pequeño error ahí, en mi fecha de Decime si nacimiento. me equivoqué o me Yo la nací pasaron mal. sí, te pasaron mal. Yo nací en el año 42 Apa. y nací en la calle Cuaglia y en Azagasti, ¿En cuál llegan a Sagasti? Lejos de Pampa Linda. bastante Bueno, lejos. Y llega al lado de donde fue el incendio anoche de la casa de los Dinka. es cierto, hubo un incendio Sí. importante ahí. Sí, sí. Bueno, yo nací ahí en ese barrio, me crié ahí, tuve prácticamente toda mi vida hasta que me casé y me fui a otro lado, ¿no? Pero empecé a esquiar en el año 50 Claro, sí. Nada, y tengo... te estaba pasando la data de Vicente Ojeda que va a estar mañana. Sí, Bien, él sí nació ahí en Pampa Bonuleo sí, tenés razón. y en el año 33, sí. Bien, arrancamos de nuevo, la verdad que me quedé, Bueno, sí, me equivoqué en lo que hace a la producción con respecto a la data. Pero bueno, sí. nada que no se pueda. Lo importante es estar escuchándote sobre lo que ha hecho a tu historia personal en cuanto al esquí y a todo lo que has brindado, ¿no? En esta montaña. De acuerdo. Bueno, no, sí, empecé a esquiar en el año 50 cuando se inauguró el cable de carril. Mi padre me enseñó al cerro, me había hecho hacer un par de esquís en la carpintería donde la empresa de donde él trabajaba, que era la empresa de Lundi Reinhardt, empresa constructora. Un par de esquí de madera sin canto. Ah, bien. Y bueno, ya con eso empecé y tuve la suerte de, más que nada, que mi padre me lleve al cerro y que me guste. Allá de que la nieve siempre la disfrutamos de chico, ahí donde yo vivía, que teníamos una loma de parque ahí que era nuestro lugar de esquí, de trineo, de esquí, de todo, ¿no? Bueno, como sucedía en tantos lugares de la ciudad, ¿no? Habían pistas sí, y por todos lados. sí, las calles eran las pistas, sobre todo que estamos en una zona con calles que tienen una zona de montaña y lógicamente las calles tienen pendientes. Claro, sí, Pero ahí sí. el lugar que justo enfrente donde se quemó la casa anoche, sí, se sigue utilizando como recreación para esquiar, andar en culipatina, etcétera, actualmente. Es la pista de los tontos del barrio. Más o menos. Pero bueno, así que sí, así fue y estuve con el Club Andino desde un inicio, con la escuela infantil, tenía con instructores de esquí
un gran vaquiano de la zona que era Emilio Hernández, otro seguramente también. Y luego sí, seguí con la escuela de esquí de Catalina Reinal. Y formabas, en todo caso, en aquel momento, con ¿quiénes eran tus padres en la escuela Catalina Reinal? ¿Quiénes te acompañaban? ¿Quién más integraba la escuela? Estábamos con Pedro Crempa, con los Furlan, en su momento, bueno, había varios más, el que manejaba la escuela, el que tenía a cargo toda la escuela, era Antonio de Pellegrín, y después los que eran los referentes, instructores y demás, era Cartón Benavides, Pablo Rossi, Gerardo Toyú, en fin, todos ellos participaron de Enrique David, todos ellos participaron en ser nuestros guías que nosotros éramos chicos, ¿no? Nosotros tuvimos un instructor de esquí que era un noruego que se radicó acá, que se llamaba Erik Obrun. Bueno, están los descendientes de él por ahí. Sí. Así que ese fueron los inicios. Bien. Y en algún momento te disparaste para el lado del deporte. Te dio como a tantos, y la mayoría de ese equipo que nombraste, tuvo su actividad en el deporte y se destacaron. Y vos fuiste uno de aquellos, ¿no? En destacarte. Claro, lo que ocurría es que nosotros, o sea, el club tenía su fin de temporada con las carreras internas de los diferentes niveles. Sí. Y a su vez ya había un campeonato argentino de esquí, con diferentes categorías, y bueno, todo era siempre, el final era tener alguna competencia, ¿no? Entonces, eso prendía, algunos más, otros menos, pero formamos parte de un grupo de esquiadores, que éramos corredores del club. Bueno, con el tiempo también formamos parte del equipo argentino de esquí, como es ahora, ¿no? Ahora sí. Son diferentes clubes, ¿no? Por eso fue que tuvimos una preparación en el 66 para formar el equipo para ir a correr al Campeonato del Mundo en Portillo, que una oportunidad que estaba acá al lado, que no era lo mismo que ir a Europa, ¿no? Como fueron los anteriores, nuestros guías en ese aspecto, que era Vicente Ojeda, Waldo Encina, Pablo Rosenfeld, Otto Jung, Cartón Benavides. Ellos participaron de Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo a partir del año 45, 48, sí. Claro, sí, para el que participaste vos, a ver si lo tengo bien, en Grenoble, en Francia, en el 68, ya habían pasado 20 años prácticamente, sí, y tenían suma experiencia, ¿no? Sí, yo tenía 25 años en ese momento. Claro. Estábamos en ese equipo, estaba Gustavo Esquerra, Rubén Macaya, y de chicas estaba Sabine Naumann, Ega María Sisa, de Salvatelli, y Reni Viaene. Así que éramos 6 ahí, qué equipito, un poco solitarios estábamos, pero bueno. ¿Solitarios por qué, Roberto? Pues no teníamos digamos, éramos solamente nosotros, más después un delegado que fue Pablo Rossi cuando llegó allá. Ajá. Pero si no teníamos, digamos, no había los recursos económicos para claro, la sí. delegación, ¿no? Claro, sí, no es lo mismo. Nos ocupamos nosotros mismos de nosotros. No es como ahora. No, bueno. O sea, no teníamos entrenador tampoco, nada. En general, no tenían entrenador, mirá qué loco. No. O sea que era una cuestión de conducta personal de cada uno,
no solo por el entrenamiento en sí, sino el de llevar adelante un equipo que no es menor, ¿no? Para unos Juegos Olímpicos, y en aquel Claro, momento... yo era el mayor en ese momento, así que más o menos el que manejaba. Y yo ya había tenido un año ya de antigüedad en ese lugar, y conocía más un poco más las cosas, entonces, pero si no, entre todos lo sacamos adelante como podíamos. Bien. ¿Y los resultados, te acordás? ¿Cómo les fue? Y nosotros estábamos con Rubén, no pudo correr porque se accidentó, se quebró un brazo. Nosotros estuvimos con Gustavo corriendo el descenso, que de 100 estuvimos en los puestos 52, 53 por ahí. Bien. Y en un lago gigante más o menos similar, estábamos en el medio nosotros, no teníamos tampoco llegamos a lo que podíamos, obviamente. Sí, ¿no? sí, me imagino. Y todo lo que hacía equipos, por ejemplo, decir no teníamos recursos, ¿con qué equipos iban, no? Porque, a ver, se encontraban en el primer mundo compitiendo, ¿con qué? Con más ganas que otra cosa. No, seguro, y hubo un poco de apoyo de parte de la federación, pero cada uno logramos entre todos conseguirnos los equipos, los esquís, la ropa, etcétera, ¿no? Ajá. Así que, por decirte que en la inauguración de los Juegos Olímpicos, cuando tuvimos que desfilamos con los mismos pullovers que teníamos del Campeonato del Mundo de Portillo. Claro, que había sido hacía 2 años. Sí, las chicas que, bien, como a Rubén se había ocurrido llevar unos ponchos para venderlos, las chicas usaron unos ponchos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo recuerdo, digo, ver a las chicas, me imagino, bueno, a Helga, sí, Reni, de ponchos desfilando en esa apertura de Juegos Olímpicos, y ustedes, obviamente, también pensando en esto de que tenían 2 años los suéteres que utilizaban, estábamos en otro momento de la historia también, ¿no? El consumismo no había llegado tan fuerte todavía, la pilcha nos duraba 5, 6, 7 años, depende del tamaño de los chicos. Una vez que crecías y ya tenías un tamaño fijo, era como que la pilcha te duraba un montón de tiempo. Era hereditaria la ropa. Aparte, ¿no? Pasaba del más grande al más chico permanentemente. Y sobre todo los equipos, cómo se los iban pasando, ¿no? Si había familia, hermanos y demás, era así. Lo cuidamos, lo llevamos a lo de Carlitos, lo retocamos. ¿Qué recuerdo tenés de la base del Cerro Catedral, Roberto, allá en aquellos comienzos del año 50? Teníamos ahí la pista del Arbolito, que era donde está ahora el shopping de Catedral. Ahí era la pista de los tontos. Sí. Ahí se empezó todo. Cuando había nieve, en esa época había nieve más seguido, como este año más o menos. Sí, pero pero todas unas partidas de ahí. Y después había un ski lift que era del Club Andino, que partía no exactamente de la base, era un poquitito más arriba, y iba hasta 1200. Y después estaba el otro ski lift de parque que estaba arriba hasta el Lynch. Y para eso había que subir en el carril y esquiar en esa parte. Y después, bueno, esquiabas todo cuesta abajo, no había pisanieve en esa época. Ahí sí. Era como venía, ¿no? Claro. Sí. Y después en la base estaban todas las construcciones de parques nacionales, los edificios administrativos, y estaba Carlitos Bertle con un rental y comedor, y estaban las casas de los empleados del parque también, habían varias. Esto una cantidad bastante importante de trabajadores de parques en el Catedral, ¿no? Claro, sí, prácticamente lo hicieron los trabajadores de parque, con algún otro que se fue sumando,
y bueno, inmigrantes que tenían y conocimiento por un lado, porque venían de países donde se practicaba la actividad y fueron sumando, ¿no? El conocimiento a la montaña, como el caso de tantísimos vecinos de nuestra ciudad que venían de Europa. A ver, nosotros cerramos normalmente con una anécdota, y seguramente debes tener alguna anécdota que no dejas de recordar. Sí, hay algunas, bueno, a ver, mi primer año que fui a Francia, fuimos junto con Rubén Macaya, fui gracias a que conocía en Portillo, con el campeonato del mundo, una persona de Francia, de la firma Poma, y no sé por qué, bueno, nos hicimos amistad y me propuso la posibilidad de ir a Francia. Y podía invitar a alguien más, un amigo, ¿no? Así que con Rubén, que ya habíamos pasado todo el verano, yo tenía la concesión del refugio Frey, entonces estaba conmigo Rubén, y bueno, nos fuimos ahí a Francia, nos fuimos como podíamos también. Y llegamos a Grenoble, después de un viaje de Madrid, en tren, toda una historia. Y era de noche, tuvo que ir a un hotel, no, de francés nada, ni ahí, yo, Rubén tenía 4 palabras, hasta el punto que cuando fuimos a pedir una habitación, Rubén pidió 2 habitaciones, y no 2 camas, así que como ricos estábamos uno en una habitación diferente cada uno, y no teníamos plata ni para ahí. ¿Y qué edad tenían, bueno, Roberto? Y yo tenía 24 años y Rubén 18. Así que fue una linda experiencia que tuvimos en ese viaje, porque fue todo a los cascotazos para poder ir, ¿no? Juntar pesos que nos presten algunos amigos de Rubén, le prestan a él, a mí y mi familia un poco, en fin, trabajando antes de salir lo que pudiésemos para juntar la plata y poder partir. Sí, sin ninguna duda, no deja de ser un poco así, a veces para los chicos que viajan al hemisferio norte, si bien por ahí vienen de una temporada de invierno donde hoy se factura de otra manera y demás, ¿no? Pero en aquel momento, imagino, ¿seguro? ¿Esto fue antes de los Juegos Olímpicos o después? Claro, salimos de acá en noviembre del 66, y cuando llegamos a Jean-Rousse, que fuimos a ese lugar, porque ahí estaba el director, el hombre que yo conocía era el director de la escuela ahí. Ah, bien. Que todavía no estaba abierto Jean-Rousse, así que digamos, también ahí, sin saber nada, nos quedaban $40 entre los dos. y bueno, ahí alguien sabía que íbamos a llegar, bueno, después nos dieron la posibilidad de vivir en un centro de jóvenes que hay en el lugar, y cambiamos la estadía con trabajo, y bueno, de poco nos fuimos instalando. Hacerse de abajo, como dicen ahora. Sí, Rubén empezó a trabajar en ese mismo, en un centro de jóvenes, de ayudante en el esquí, y yo trabajaba en pistas de Jean-Rousse, pero pista con una pala, Sí. Y a su vez vivía en un club alpino francés y tenía que ayudar en la cocina para poder pagar el alojamiento. Qué lindos recuerdos, Roberto, la verdad que, bueno, imagino, a ver, Rubén 18, vos 24, son edades, y en esa época de la historia, hablamos del año 66, había que tener mucho de aquello para decir encaro un viaje a Europa, ¿no? Sí, no, seguro, fue bastante audaz todo, porque nos fuimos y punto, pero obviamente las situaciones ahora son diferentes, pero como vemos, tenía un buen verano en la montaña, después el invierno corriendo en el Portillo, y veníamos armados los dos con una buena amistad, y bueno, digo, vamos, no, y a lo que salga.
Qué Pero bueno. a su vez fuimos también, la FASA nos consiguió lugar para hacer el curso de instructor de esquí en Francia. Ah, mira. Así que estuvimos en Chamonix, en la Escuela Nacional de Esquí Francesa, y salimos los dos con mención. Tuvimos la suerte la capacidad de salir bien, pero los exámenes finales de slalom, en todo caso, lo hicimos con un solo par de esquí entre los dos. No teníamos otro. Así Muy que bueno. Rubén bajaba, me ajustaba los esquís yo, para mí subía y bajaba yo y así. Pero hicimos buenos tiempos. Cuánto No a veces es más, fue mucho. cuánto más pueden las ganas que la situación económica a veces, ¿no? No, seguro, fue una gran experiencia por los dos, aprendimos mucho, nos pegamos muchas veces con la cabeza, pero bueno, eso enseña. Así aprendemos normalmente. Roberto, un mensaje para quienes integran la carrera de la historia, para estos históricos, para este archivo que luego vamos a poder compartir entre todos, donde nos dejás maravillosos recuerdos y bueno, y tu saludo para todos ellos. Bueno, sí, a mis amigos de la carrera de historia, yo hace como 4 años que no participo en la carrera en sí, tengo algunos problemas de las piernas, ¿no? De las rodillas, debido al esquí, obviamente. Sí, un recuerdo que te deja el esquí, ¿no? Y esquiar con esos, los esquís tan largos ahora, a pesar de que los tengo en mi casa, me da un poco de temor. Tengo una rodilla artificial y la otra va que en camino a eso. Pero deseando que pase toda esta cosa que nos acecha acá, como la pandemia, y que pronto podamos retornar a hacer la carrera de la historia en catedral y disfrutar del momento que siempre hemos tenido desde que se retomó la carrera de la historia. Sí, la verdad que sí, porque es un momento muy lindo el que se comparte. Roberto Tostrup, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguís en actividad, estás en Cerro Bayo, estás... Sí, ahora estoy encerrado en mi casa, pero sí, me imagino. porque desde que empezó la pandemia no pude volver más al cerro. Ajá. Estoy en una actividad más pasiva. Uh-huh. Formo parte de la dirección, digamos, del cerro, de la empresa, como asesor, y los proyectos que teníamos para este verano que pasó y ahora, obviamente están demorados, vamos al año que viene. De todas maneras, yo estoy aflojando bastante porque ya tengo mis añitos encima. Pero estás y eso es lo importante y lo pudiste compartir con todos nosotros, así que por supuesto muchísimas gracias, fuerte aplauso para vos y todo lo que le diste a la historia del esquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado y haber podido contar un poquitito cosas divertidas. Un poquitito. Que nos pasó a varios sí. Y que siempre recordamos. Cuando nos juntamos nos acordamos de los momentos que tuvimos en los Juegos Olímpicos y demás. Y bueno, hay más anécdotas seguramente. Sí, seguramente. Un abrazo para todos, un gusto. Igualmente, que estés bien. Abrazo grande, Roberto Tostrup, uno de los grandes de la historia del esquí en nuestra montaña.